Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Fíjense bien, el ser humano es obra de la naturaleza como ser físico y como ser inteligente. De ello se deduce que no solo todo su ser, sino todas sus acciones, su voluntad, su inteligencia y sus sentimientos están inexorablemente sometidos a las leyes que rigen los universos, con la posibilidad de elegir libremente. Hoy les hablaré de ello, del libre albedrío. Solo una observación superficial y limitada del ser humano puede admitir que las acciones de los pueblos y de los seres humanos pues son el resultado de un completo libre albedrío con conciencia de sí mismo. Por el contrario, un estudio más profundo pues les puede hacer ver que el individuo se halla en tan íntima relación con la naturaleza que el libre albedrío y la espontaneidad pues juegan un papel muy secundario en sus acciones. El desglose que les voy a hacer muestra que todos los fenómenos que se han atribuido hasta ahora a la casualidad y al libre albedrío están en realidad regidos por determinadas leyes. La libertad humana de que tanto se envanecen, ¿verdad?, los seres humanos, pues no es más que la conciencia de su voluntad y la ignorancia de las causas que la determinan. Porque los conocimientos que poseen de estas leyes no son el resultado de la teoría, sino de hechos numerosos que principalmente se deben a la estadística. Esta ciencia moderna ha revelado leyes muy importantes en una infinidad de fenómenos que se atribuían a la casualidad o incluso a este mismo albedrío, porque al considerar cada uno de estos fenómenos de forma separada, se pierde de vista muchas veces el punto de apoyo necesario para reconocer la verdad de esas leyes. En conjunto, la humanidad pues parece sometida a un orden de cosas que la domina de forma fatal hasta cierto punto, ¿verdad? Puede decirse sin exageración que la mayor parte de los médicos y psicólogos prácticos se colocan hoy en la antigua controversia de la libertad humana al lado de aquellos que sostienen que los actos de los seres humanos dependen siempre y en última instancia de ciertas necesidades físicas y que el libre albedrío pues juega un papel muy subordinado y a veces nulo en todo acto aislado. Las acciones y la conducta de las personas dependen del carácter, de las costumbres y del juicio incluso del pueblo o nación al que pertenezcan. Pero esa misma nación es en cierto modo un producto necesario de las relaciones exteriores en que viven y en que se han desarrollado. Y así como el carácter y la historia de los pueblos dependen por regla general de las relaciones de la naturaleza del país y del estado social de donde han tomado desarrollo, pues asimismo cada persona por su parte es también el producto, o si quieren el resultado, de efectos exteriores e interiores de la propia naturaleza, y no solo en cuanto a su existencia física y moral, sino también en todos y cada uno de los momentos de su acción. Esta acción depende en primer lugar de su individualidad intelectual. Pero claro, ¿cuál es esa individualidad intelectual que obra de una manera absoluta sobre el ser humano
y que determina su conducta, sin hablar de las circunstancias exteriores que intervienen en ella. ¿Cuál es? Debemos considerar que el libre albedrío no hace sino un papel más bien subordinado. Es más esa individualidad intelectual que el resultado necesario de esas disposiciones corporales e intelectuales que vienen motivadas por la educación, por la instrucción, el ejemplo, la posición o la fortuna, no sé, el sexo, la nacionalidad, incluso por el clima, por el suelo o por la época. El ser humano está sometido a la misma ley que las plantas y los animales, y esa ley se manifiesta con rasgos muy marcados en el mundo primitivo, porque así como la planta depende del suelo donde ha echado raíces, no solo con relación a su existencia, sino también con respecto a su magnitud, a su forma y a su belleza, así como el animal, sea pequeño o grande, enjaulado, salvaje, hermoso o feo, según las relaciones exteriores, pues asimismo el ser humano en su ser físico e intelectual es también el producto de las mismas relaciones exteriores, de los mismos accidentes, de las mismas disposiciones, y no es por consiguiente el ser espiritual independiente y libre que pintan los moralistas. Hay quien tiene instintos benévolos y todas sus acciones revelan ese rasgo característico. Es caritativo, a veces conciliador, amado de todo el mundo, y no tiene otro goce que satisfacer ese instinto. Por ejemplo, fíjense, la persona aturdida será impulsada por una disposición natural a ejercer acciones que la ponen muy cerca de lo malvado, ¿verdad? Y que la igualan a veces a esta malignidad. Hay otra que tiene a lo mejor el carácter violento, destructor, y la razón y la reflexión la contienen con trabajo dentro de ciertos límites. Otra pudiera manifestar mucho afecto a los niños. Esta persona sería la amiga más tierna de estos niños y la mejor de las madres, ¿verdad? Y parece duro e insensible considerar a otro que no tenga esta facultad. Si hablamos de la vanidad o del deseo de agradar, pues puede ser causa de los mayores crímenes o de las más perversas acciones, y la firmeza y energía de carácter puede definitivamente conducir a un ser humano dotado de talentos muy medianos hasta los más brillantes resultados de la fortuna. ¡Cuántas perversidades! Y qué increíbles excesos no ha causado el instinto del ser humano hacia todo lo que llaman sobrenatural. Todas esas inclinaciones que se desarrollan bien por sus disposiciones naturales o bien por las adquiridas, bien por la educación, la cultura o el ejemplo, ejercen tal imperio sobre el ser humano que casi nada puede sobre ellas, ni la reflexión, ni la religión. Por experiencia ya saben que el ser humano gusta de seguir sus instintos. Se socorre a un ser humano que sufre y se hace no porque las leyes de la moral así lo dicten, sino porque la compasión induce a ello. Y es cierto que sucede muchas veces que un ser humano, conocedor de su carácter, sabedor de las faltas que cometerá, pues es incapaz de luchar con éxito contra esta fuerza intelectual. De ahí provienen las muchísimas y extrañas contradicciones que se observan en la naturaleza moral del ser humano. La piedad y el amor a los niños, los sentimientos morales que llegan hasta el enternecimiento en los mayores criminales, pues son cosas que no se pueden explicar, sino en virtud de ese impulso natural. Y no solo por la naturaleza moral del ser humano, sino también por cada una de sus acciones, a menos que no emanen de esa misma naturaleza, pues están en parte determinadas y dominadas por influencias físicas que limitan el libre albedrío. Pero en realidad, pueden decirme ustedes,
¿quién no conoce la fuerza que ejerce el influjo del clima y de la temperatura sobre el espíritu, por ejemplo? ¿Y quién no lo ha experimentado en sí mismo? Las resoluciones varían con el barómetro y una porción de cosas que crean haber hecho por su propia iniciativa y voluntad han sido en realidad el resultado de esas condiciones ambientales. Y del mismo modo las disposiciones corporales ejercen también un influjo casi irresistible sobre las disposiciones intelectuales y sobre todo tipo de resoluciones. Ya saben que el joven tiene otras ideas distintas de las que pueda tener el anciano. El ser humano que está acostado piensa de un modo distinto que el que está de pie. El que tiene hambre piensa de forma diferente del que está harto. El que está alegre, de otro modo, piensa de otro modo al que está triste o irritado, y así sucesivamente. Y de este modo, pues hay que decir que han sido muchas las veces en que se han cometido crímenes horrorosos sin la voluntad de sus autores y solo por las disposiciones corporales anómalas en que se hallaban. Hasta estos días no ha habido ciencia que haya esparcido ningún tipo de luz sobre estas relaciones singulares, encontrando pues enfermedades donde antes se creía ver el libre albedrío del individuo. Y como consecuencia de estos hechos, no podrán ustedes negar a aquellos cuyas miradas penetren en el fondo de las cosas que la idea del libre albedrío humano debe encerrarse en la teoría y en la práctica dentro de los más estrechos límites, porque el ser humano es libre, pero tiene las manos atadas y no puede traspasar ciertos límites que le ha impuesto la naturaleza. Así que lo que se llama libre albedrío no es otra cosa que el resultado de los motivos más poderosos. Y recuerden que la mayor parte de los crímenes que se cometen contra el Estado o la sociedad son el resultado de las pasiones o de esa ignorancia que proviene de una instrucción defectuosa o de una debilidad intelectual. El ser humano instruido sabe evitar los obstáculos que le molestan sin violar la ley, pero el ser humano inculto no tiene otro medio que el crimen para conseguir ciertos deseos, es decir, es víctima de su posición. Y así podríamos llegar a formular la pregunta siguiente: ¿para qué le sirve el libre albedrío al que roba y asesina por necesidad? ¿Cuál es el discernimiento de un ser humano cuyo carácter destructor y sus disposiciones a la crueldad son grandes y débiles? Y además anulan sus facultades intelectuales. La debilidad de espíritu, la indigencia y la falta de educación son las tres causas principales de los crímenes. Y debo decirles que los criminales son en su mayor parte pobres desgraciados, más dignos de compasión que de odio y de menosprecio. Por eso es importante no juzgar ni condenar a nadie. Este es un punto por el que no se puede pasar en silencio. Un estudio de la naturaleza y del mundo, exento de preocupaciones y basado en hechos infinitos, puede reconocer que las acciones humanas en general y las del individuo en particular están determinadas por la existencia de ciertas necesidades físicas que encierran en los más estrechos límites al libre albedrío. De aquí, pues es posible deducir que los partidarios de esta doctrina traten de negar el discernimiento del crimen, absolver a todos los criminales y precipitar a la sociedad en la anarquía. Pero eso no es necesariamente así. De eso les seguiré hablando en el siguiente bloque. No se vayan, que enseguida regreso. Hasta ahora. Ningún sistema científico ha logrado demostrar con más evidencia la necesidad de un orden social y político
que aquel al que deben sus progresos las ciencias naturales. Ni jamás ningún naturalista moderno ha tratado de disputar al Estado el derecho de legítima defensa, ni el de rechazar los ataques dirigidos a la sociedad. Pero los partidarios de las ideas modernas creen sin duda que hay que deducir conclusiones diferentes con relación al crimen, y seguramente querrían proscribir ese odio cobarde e irreconciliable, ese odio que el Estado suele difundir hasta estos días en contra del perturbador. Cualquiera que esté penetrado de estas ideas, seguro que no puede reprimir un sentimiento de conmiseración hacia el pobre infeliz que ha producido el desorden, sin dejar por eso de rechazar con horror la acción que puede turbar el orden social. Y así, conmovido por un sentimiento verdaderamente humano, pues seguro que prefiere las medidas que impiden el crimen a las que le castigan. Fíjense, según las investigaciones sobre las causas de enajenación mental en las cárceles, existe la mayor analogía entre los dementes y cierta clase de prisioneros, una analogía compuesta por gentes, ¿verdad?, de una organización viciosa, y que son muchos los que creen que valdría más trasladar una parte de la población de las cárceles a un hospital psiquiátrico que mantenerles allí perdiendo el tiempo. Desde que han penetrado en el pueblo los resultados generales de la filosofía de las ciencias naturales, se ha fingido el temor de una serie de prejuicios considerables para la sociedad a causa de sus sentencias materialistas. Por ejemplo, se ha profetizado la destrucción de todas las ideas morales y por consiguiente la ruina de la sociedad. Y eso solamente la completa ignorancia de los móviles sociales pues puede hacer temer una catástrofe semejante. Porque en todos los tiempos se han hecho las mismas predicciones y nunca se han cumplido. La sociedad reposa en fundamentos mucho más sólidos de lo que suponen esos falsos profetas. Y créanme que sería fácil demostrar que el naturalismo no desconoce las ideas morales, en tanto en cuanto sirven de fundamento a la sociedad, y que esta teoría no puede atentar de manera alguna a su existencia. Pero claro, esta discusión seguro que nos haría salir de los límites de nuestro objetivo. Sin embargo, se puede indicar en parte el camino que debe seguir quien quiera conocer pues los pormenores de estas relaciones. Y tengo que decirles que esta sociedad está basada en los principios de necesidad y de reciprocidad. El principio de necesidad es idéntico a las restricciones a que está sometido el libre albedrío y no queda perturbado directamente por la diversidad de ideas generales sobre el mundo, sino solo de una manera inmediata, y en tal caso, muy débilmente. Pero claro, allí donde no ejerza su acción el principio de la necesidad, le reemplaza una acción de reciprocidad. Este principio representa un mecanismo tan complicado como la ya mencionada relación de las materias y de las fuerzas de la naturaleza, porque querer reconocer, explicar o dirigir este mecanismo según un principio general es imposible a sus ojos, y con todo, bajo un punto de vista ordinario, creen poder sostener que las ideas de Dios y del mundo o los motivos morales deben desaparecer ante el naturalismo y que solo ejercen un influjo imperceptible en la marcha de la sociedad. Naturalmente, hay que admirarse de que esta sociedad sea tan susceptible con respecto a ciertas verdades demostradas por las ciencias, especialmente cuando la virtud social pues es tan solo una hipocresía disfrazada bajo el velo de la moral. Y si no, echen una mirada imparcial sobre la sociedad y decidan si obra por motivos virtuosos o puramente morales. ¿No es acaso la sociedad de hoy una verdadera batalla? ¿No se asemeja a una especie de carrera desenfrenada en que todos hacen lo que pueden por adelantarse unos a otros y anonadarlos? Cada uno hace cuantas malas acciones cree que puede cometer impunemente. Engaña a los demás, abusa de ellos cuando puede, y lo hace persuadido de que los otros van a hacer lo mismo con él.
Al que obra de otro modo, le consideran como un imbécil o como un tonto. ¿No es acaso el egoísmo más refinado lo que pone en movimiento el mecanismo social? ¿Y no aparecen incesantemente muchos seres humanos distinguidos que conocen la cobardía, la hipocresía y la deslealtad que reinan en la sociedad? Una sociedad que permite morir de hambre a los seres humanos en el dintel de casas que rebosan abundancia es una mala sociedad. Una sociedad cuya fuerza solo consiste en que el fuerte oprima y explote al débil no tiene derecho a quejarse de que las ciencias naturales derroquen los fundamentos de su moral. El que sepa apreciar estas ideas, que persiguen a muerte a toda la chusma de fariseos, de hipócritas, místicos y beatos, puede figurarse muy bien un edificio social más perfecto, basado en la dignidad y en la igualdad de todos los seres humanos. Cualquiera que sean las ideas que se tengan sobre el mundo y la inmortalidad, no quedará por eso la sociedad destruida. Y si estas ideas fuesen falsas, si no se pudiesen destruir las preocupaciones en la parte más ilustrada de esa misma sociedad, sin causar perjuicios a la sociedad entera, pues les quedaría a la ciencia y a la filosofía empírica la satisfacción de decir por lo menos que la verdad estaba por encima de todas esas cosas divinas y humanas y que no había razones suficientemente poderosas para rechazarlas. Ya saben lo que decía Voltaire. Decía que la verdad goza de derechos imprescriptibles y como siempre es tiempo de descubrirla, nunca está fuera de razón el defenderla. Porque el universo existe para la evolución del alma y el método utilizado para lograr ese objetivo, el esquema de la evolución, es para ubicar al ser humano en una serie de circunstancias en donde tiene que escoger entre intereses opuestos y aprender de las experiencias que completan su selección. La libertad para escoger es un factor indispensable en la operación de este plan. Aún el más insignificante acto de los seres humanos es el resultado de la selección, de la elección, ya sea que haya sido hecho conscientemente o por la fuerza del hábito, y que ese hábito haya sido el resultado de innumerables preferencias en el pasado. Si vamos a los asuntos de negocios en la vida de cada día, se enfrentan constantemente con situaciones que requieren una elección y una selección por su parte. En muchos casos no pueden prever las consecuencias de su decisión, pero tienen que escoger y deben hacerlo pues más o menos de una manera ciega. Es posible que se equivoquen al escoger, pero si no hubiesen elegido y seleccionado, nunca habrían encontrado su error. De modo que ustedes aprenden por un proceso de tanteo en el que los errores son lecciones valiosísimas. Y fíjense, porque a menudo el ser humano se da el lujo de permitirse, aún en contra de su mejor discernimiento, ser gobernado por su naturaleza interior, en lugar de atender los dictados de la naturaleza superior, porque piensa que de ese modo es más fácil y resulta más cómodo y mejor para él. De alguna manera no tiene una visión clara y tira por el camino más fácil. Si hubiera tenido una visión de largo alcance, habría visto que la ventaja fácil que obtuvo debería ser completada más tarde una labor de contrapeso u otra compensación, y habría visto que el placer egoísta que llegó a alcanzar, pues es posible que le acarree algún sufrimiento o alguna otra forma de desgracia, ¿verdad? De este modo, si esa experiencia no es suficiente para enseñarle la lección, el individuo repetirá su error y por la ley de causa y efecto se reproducirá el mismo efecto, la misma conclusión, para que después de una serie de acciones parecidas, pues la memoria de la experiencia se asocia automáticamente con el impulso egoísta, y cuando ello vuelva a suceder, el ego, incluso si ha olvidado los detalles de su experiencia, será prevenido a nivel subconsciente y va a rechazar someterse otra vez al impulso.
Por el contrario, si escogen lo que saben que es beneficioso para otros y para ustedes mismos, todo les saldrá bien. Si escogen de forma imprudente o egoísta, nada puede detenerles de hacerlo, pero tienen que contar con toda esa serie de consecuencias derivadas de esa elección. En otras palabras, los métodos de la naturaleza son siempre benéficos, porque el sufrimiento que conllevan contribuye a romper con los impulsos egoístas antes de que se vuelvan permanentes. Y así, de alguna manera, pues les ayuda a obtener un asidero sobre ustedes mismos y a iniciar un nuevo comienzo en la dirección correcta. A menudo seguro que les aflora la pregunta: ¿por qué no han sido creados todos los seres humanos para que escogieran siempre lo que es bueno para ellos y para los demás? La respuesta está en ustedes. Busquen en su interior. Contéstense a sí mismos. Enseguida regreso. Hasta ahora. Si el ser humano fuera capaz de escoger solamente lo bueno, no estaría escogiéndolo todo. Actuaría por obligación. Sería un autómata y no tendría la oportunidad de desarrollar su libre albedrío. Y esta es una facultad que le pertenece al ser humano, que está totalmente desarrollada. Si va a evolucionar, el ser humano debe ser libre de escoger tanto la maldad como la bondad, lo correcto o lo equivocado. No puede desarrollar fuerza de carácter, excepto por las victorias repetidas sobre su naturaleza interior. Si el ser humano no tuviese libertad de elegir lo equivocado, no tendría mérito alguno si escogiese solo lo correcto. Un niño que aprende a caminar nunca podría llevar a cabo esta proeza si tuviese que lograrlo en su primer intento. Tiene que ser libre para caerse, para que le salgan moretones, levantarse y así gradualmente ganar control sobre sí mismo. De la misma forma, el ser humano debe ser libre de cometer errores a fin de aprender de todos ellos. Y la naturaleza del ser humano está hecha así, de una tendencia doble, a fin de darle esa oportunidad. El esfuerzo es una fase transitoria de evolución, y una vez que el ser humano haya ganado su batalla sobre su naturaleza interior y se haya asociado automática y permanentemente con su naturaleza superior, ahí terminará su lucha. Desde entonces su evolución, dirigida por su naturaleza superior, continuará suavemente y sus facultades superiores se desenvolverán del mismo modo en que un capullo se desenvuelve en una flor. De este modo, el efecto de una acción no siempre se manifiesta inmediatamente después de la causa que lo motivó. A veces existe una demora larga entre los dos. Si hay que aprender por experiencia, siempre cabría preguntarse: pero bueno, ¿no tendría más peso la lección si el efecto surgiera inmediatamente sobre la causa para poder ver la conexión entre los dos? Si el efecto surgiese inmediatamente sobre la causa, como el trueno que sigue al relámpago del rayo, el individuo con tendencias egoístas nunca se atrevería a dejarla salir por miedo al castigo justo que recibiría inmediatamente. Existiría una prevención para darle una salida a esas tendencias, y seguramente quedarían reprimidas, pero no eliminadas. Entonces se forzarían a salir por sí mismas hacia la superficie en algún momento posterior. Porque fíjense en la esperanza de que el efecto pueda ser demorado, o tal vez por ignorancia se puede llegar a creer que tal vez no se produzca ningún efecto. Conclusión errónea. El individuo tendrá una oportunidad para ensayar entonces
ciertas perversidades que no le van a favorecer. Y así, a su debido tiempo, se producirá el efecto y la experiencia se convertirá en lección. La tendencia inherente tiene así pues una especie de desahogo, ¿verdad?, en lugar de ser meramente reprimida. Pero no es necesario que el ser humano tenga que desahogar sus tendencias malvadas a fin de evolucionar, porque todas ellas pueden afrontarse y conquistarse en el plano mental, y no hay necesidad de dirigirlas a los resultados físicos. Y es que solamente cuando se rechazan estas batallas en el plano mental es cuando no queda más remedio que enfrentarse a ellas en el plano exterior. El libre albedrío es una herramienta que el ser humano debe aprender a utilizar. Es una herramienta muy valiosa, pero como muchas otras, bueno, pues su uso va acompañado de ciertos riesgos. Para un usuario experto le puede resultar de gran utilidad, mientras que en las manos del inexperto puede llegar a causar daño, y no solo a él, sino también a los demás. El ser humano cuya conciencia está centrada en su naturaleza personal se siente separado de su prójimo más fuertemente que unido a él. Por lo tanto, sus motivos suelen ser a menudo pues muy egoístas y actúa sin la debida consideración por el bienestar y los derechos de los demás. Y así, a través de sus acciones, invade esos derechos, exactamente como los otros de mente parecida invaden los derechos que le asisten a él. Ahora mismo, en este momento, ya saben que toda la raza humana está pasando por una especie de periodo de prueba a medida que comienza a obtener el verdadero libre albedrío. Pero todavía no ha aprendido a hacer esto de forma sabia, a lo mejor por debilidad o tal vez por ignorancia. Pero el hecho es que escoge seguir esos impulsos egoístas, y cuando hacen esto a gran escala, pues lo que sucede es que se ocasiona un gran trastorno a todo el mundo. Este periodo de prueba de la humanidad sería sin duda más corto si los seres humanos adoptasen la regla de oro y otras enseñanzas éticas sugeridas por Jesús de Nazaret, por Buda y por muchos otros grandes maestros que siempre han tratado de guiar al ser humano a través de este periodo de prueba con el menor sufrimiento posible y con la menor deformación. Pero para la humanidad, al igual que sucede con el niño, este periodo es solamente un peldaño en la escalera de la evolución, un peldaño que debe ser superado antes de darse cuenta de que se está efectuando una progresión suficiente. Ahora bien, después de que esta fase haya pasado y de que el ser humano haya alcanzado el punto en su evolución en el cual se una por sí mismo con esa naturaleza superior, se dará cuenta de su unidad con el prójimo y su responsabilidad para con él. Habrá aprendido a utilizar su libre albedrío más sabiamente y seguramente escogerá trabajar en armonía en aras a obtener un bienestar común y un equilibrio estable en armonía para todos. Enseguida regreso. Hasta ahora. Grabación y edición. Bodas, cumpleaños, bautizos, eventos sociales, grabación y composición de audio, diseño gráfico 2D y 3D. Evolución digital 829-304-0660 y 829-868-0176.
El doctor Ángel Luis Fernández ahora se hace presente todos los domingos de 6 a 7 de la noche en su programa radial A1 Radio, el cual es transmitido por la estación 106.9 FM en Santo Domingo y 102.7 FM para todo el interior. También puedes escucharla vía internet en la dirección www.hifa.com.do. HIFA, Radio Emisora Cultural, la voz de las Fuerzas Armadas. No te lo puedes perder. A1 Radio. ¿Se han preguntado alguna vez dónde está el límite entre la bondad y la maldad? La presencia de la maldad en el mundo representa un problema que no puede ser resuelto en el supuesto de que un ser benéfico, sabio y todopoderoso en el papel de Dios, sea el creador del ser humano. El problema no podría ser mejor dicho que en las palabras del filósofo griego Epicuro, escritas pues hace más o menos 22 siglos. Epicuro decía: si Dios desea suprimir la maldad de este mundo y no puede, o si puede y no lo hace, o si tampoco puede ni voluntariamente lo desea, o que sí puede y voluntariamente no lo hace, pues lo que sucede es que si voluntariamente lo desea y no puede, entonces es impotente. Y eso es contrario a la naturaleza de Dios. Pero si puede y voluntariamente no lo hace, entonces es malvado. Y eso también es contrario a su propia naturaleza. Si voluntariamente ni lo desea ni puede, entonces es cruel e impotente a la vez. Pero si puede y lo desea voluntariamente, de las cuales únicamente estas son las condiciones apropiadas para Dios, ¿de dónde viene la maldad que existe en el mundo? Lo que llaman maldad o discordia, disensión, codicia, opresión, tiranía, etcétera, etcétera, junto con la miseria y el sufrimiento que resultan de tales condiciones, puede ser remontado directamente a la creencia del ser humano en el sentido de que es independiente de su prójimo y que puede actuar sin tomar en cuenta su bienestar. La creencia de que puede hacer eso sin tener que recoger las consecuencias le da rienda suelta a sus impulsos egoístas y así actúa de acuerdo a ello. Cuando esta posición de cada cual que vele por sí mismo es adoptada por personas cuyos intereses están en pugna, el resultado es la maldad, que es tan predominante en el mundo de hoy. Ahora bien, la bondad y la maldad no son conceptos absolutos, son relativos. Es decir, lo que constituye una gran bondad para unos pudiera resultar el más execrable de los males para otros, con lo que se hace realidad aquel viejo adagio del escritor Ramón de Campoamor, cuando decía que nada es verdad ni mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Así pues, los niveles de bondad y maldad no son conceptos fijos, sino que varían de acuerdo al desarrollo de las entidades en evolución. Ya ven que lo que es bondad para un determinado grado de desarrollo puede ser maldad para un grado mayor, y lo que es maldad para un grado inferior es bondad para uno todavía menos desarrollado. La llama de una vela es un objeto brillante y luminoso cuando está ubicada en un cuarto oscuro, pero resulta un cuerpo oscuro si se lo compara con el sol, porque verdaderamente proyecta una sombra al ubicarla en la brillante luz solar. La bondad y la maldad, como la luz y la oscuridad, son conceptos igualmente relativos, pero para cada grado de desarrollo existe un nivel de bondad y de maldad. Cualquiera que actúa o trata de actuar de acuerdo con lo mejor de su conocimiento y creencia,
está haciendo lo que es correcto o lo que es bueno a su juicio, mientras otro que actúa contrario a esta creencia está haciendo mal o está haciendo una maldad. Y claro, está una persona que centra su conciencia en el lado material de su naturaleza, tiene todavía un pequeño control sobre sus apetitos. Pero otro ser humano, que puede ser más evolucionado, si centra su conciencia en el lado espiritual de su naturaleza y tiene sus apetitos bajo control, estará más estabilizado. Y así más se puede esperar del último, pero si actúa de forma egoísta, eso sería inexcusable, mientras que para el primero sería comprensible, sería excusable. Hay muchas cualidades y cantidades que existen a pares en la naturaleza, o si lo prefieren como opuestos. Por ejemplo, no habría montañas si no hubiera tierras bajas o valles, ¿verdad?, sobre los cuales se levantarían estas montañas. La mano no podría sentir ni calor ni frío si todos los objetos tuviesen la misma temperatura que la mano. Cuando se compara con un objeto caliente, la mano es fría, mientras que para un objeto frío, la mano es tibia. No puede haber sombra si no fuese por la luz que la produce. Si el sol brillase sobre ustedes día y noche, año tras año, no lo mirarían como una luz, porque no tendrían nada para compararlo. ¿Con qué compararlo? Es solamente cuando la oscuridad de la noche reemplaza la luz del sol, cuando les hace apreciar a ustedes el valor de ese sol. Y así los dos conceptos de bondad y de maldad forman una dualidad en el plano moral, justamente como los ejemplos citados antes, ¿verdad? También son dualidades en el plano material. No se puede concebir la bondad excepto como un contraste, una reforma sobre algo que no es bueno, ¿verdad? La bondad y la maldad son condiciones a través de las cuales pasan todas las esencias a medida que progresan de la imperfección hacia la perfección. En la etapa presente de la evolución del ser humano, tales condiciones opuestas son necesarias para su progreso, porque involucran experiencias que se deben obtener a fin de completar su carácter. Al experimentar los efectos contrarios de la maldad, el ser humano se fortifica a sí mismo contra futuros fracasos. Sin embargo, escoger deliberadamente a la maldad con el propósito de experimentarla es literalmente deslizarse cuesta abajo y ralentiza el progreso. Cuando el ser humano haya aprendido la lección de la bondad y la maldad, actuará de forma natural, de forma automática, con motivaciones altruistas, y lo insensible de la maldad que predomina en el mundo de hoy será entonces cosa del pasado. Así la dualidad entre la bondad y la maldad, tal y como la conocen, habrá servido su propósito y será desechada pues como una pieza, ¿verdad?, de un aparato de entrenamiento del gimnasio, por ejemplo, que ya no necesitan. La humanidad habrá alcanzado entonces un grado superior en la escuela de la experiencia de la naturaleza, aunque naturalmente ese grado superior no estará libre de todos los problemas y dificultades, porque la naturaleza del ser humano siempre mantendrá una dualidad de espíritu y materia con sus consiguientes contrastes. Es decir, la presencia de la maldad en el mundo es circunstancial y se debe a las acciones de los seres humanos imperfectos y no evolucionados que rompen las leyes de la armonía de la naturaleza. Pero no rompen a ninguna fuerza externa del ser humano, como tampoco de Dios o de una oportunidad ciega. Decía Madame Blavatsky que ni la bondad
ni la maldad existirían si no fuese por la luz que mutuamente se lanzan una a la otra. O en las palabras de Platino, cuando decía que la experiencia que proporciona la maldad produce un conocimiento más claro de la bondad. Todos tienen libre albedrío. Úsenlo bien. Pero no crean que todo lo que han visto y oído hoy haya sido el fruto de su imaginación o de la mía. No ha sido así. Soy Ángel Luis Fernández y esto ha sido Uno por Hoy. Muchas gracias por su atención.